Una comisión de la verdad que terminó perseguida por un gobierno intolerante y corrupto. Nosotros presentaremos un proyecto digital para que los funcionarios públicos rindan cuentas en tiempo real. Un gobierno eficiente, responsable y digital. Eso propone la nueva fuerza del cambio. Dalo por hecho. Señor Lasso, 30 segundos para usted, por favor. Señores, por favor, 30 segundos, señor Lasso. Para la lucha contra la corrupción hay que fortalecer la institucionalidad en el Ecuador, respetar la función de fiscalizador de la Asamblea Nacional. Necesitamos una justicia realmente independiente, terminar la historia de la Corte de tal, de la Corte de Sutano, de la Corte de Correa. La Corte Nacional de Justicia debe ser de todos los ecuatorianos y todos los ciudadanos sentirse seguros de que están protegidos por una justicia independiente. Candidato Pesante, sus 30 segundos. Hay que descontaminar la administración de justicia. Si antes tenía dueño la partidocracia, ahora tiene otro dueño la revolución ciudadana. Tan corrupto es llevarse dinero como avanzar en concursos para quitar frecuencias a medios de comunicación. Esa también es una forma de corrupción y nosotros los vamos a cortar. De la misma manera como están con falta total de ética, sin embargo, que nos hablan de pactos éticos, nombrando autoridades de control que tape todo lo que ha hecho este gobierno. Gracias. Mil gracias. Entramos al siguiente tema. Empiezo con el candidato Espinel. Vamos a hablar sobre la libertad de expresión y opinión. Candidato, se la puso en bandeja de plata el señor Washington Pesantes porque se ha referido al tema, entonces empezamos con esa misma pregunta. Quisiera saber, ¿usted qué piensa frente al proceso de adjudicación de frecuencias a radios y canales de televisión que se está llevando a cabo en el país? ¿Asignación de frecuencias para usted significa cierre de medios privados o creación de más medios públicos? Mientras el candidato ausente dice que hay una libertad de expresión plena, la política tradicional dice que la ley de comunicación hay que echarla al tacho de la basura. Bueno, hay que modificar la ley en cuestión de asignación de las frecuencias al Estado, menos del 33% para aumentar la asignación a medios comunitarios, independencia igual y mantenerla de los medios de transmisión, de los medios de comunicación con el sistema financiero para evitar la especulación. También, por favor, la prensa investigativa ha sido la principal que ha develado los casos de corrupción en el país, Odebrecht, Panama Papers, Petroecuador. Está muy bien mantenerlo, es preferible mantener una prensa en exceso que una prensa totalmente callada. Y ahí apoyaremos 100% al periodismo investigativo. Muy amable, gracias, candidato. Señor Paco Moncayo, en caso de usted ya llegar al poder, me gustaría saber qué hará con los medios de comunicación que fueron incautados y que son ahora administrados por el actual gobierno. El actual gobierno siempre ha dicho desde un inicio que los iba a vender y han pasado 10 años. ¿Qué hará usted con esos medios de comunicación? Andrea, un pueblo en el que se pierde la libertad de pensar, de comunicarse, de expresarse, es un pueblo que vuelve a la barbarie. Nosotros vamos a gobernar un país en el que nadie te persiga, que nadie te impida hablar con libertad, pensar con libertad. El gobierno ha acumulado 29 medios de comunicación, es el mayor oligopolio de comunicación que existe en el país y, como se ha dicho, intenta apoderarse con este proceso de readjudicación de frecuencias de la mitad del espectro electromagnético. Nos parece a nosotros por lo mismo que se deben vender todas las empresas que fueron incautadas por el gobierno. Yo, cuando gobierne, necesitaré solamente la televisión pública y la radio pública. Todos los demás medios tienen que estar en manos del periodismo independiente y comunitario. No necesitamos un aparato de propaganda cuando gobernamos con la ley, con la justicia. No necesitamos de un aparato de propaganda en una sociedad libre, con el pensamiento libre y con la posibilidad de expresarlo sin mordazas. Candidato, gracias. Señora Viteri,
En caso de ser presidente de la República, ¿la vamos a ver todos los sábados en los enlaces presidenciales? Para nada. Los medios de comunicación incautados que ahora son utilizados para poder lavar el cerebro permanentemente a los ecuatorianos serán vendidos. Yo voy a derogar la ley de comunicación, pero a la par también voy a reformar la Constitución a través de consulta popular, ya que ésta convirtió a la misma en un servicio público. Y como presidenta de esta nación, también voy a echar abajo el concurso de frecuencias porque está viciado de irregularidades y denuncias de corrupción. A la par, nosotros con nuestro equipo de las 6 fuimos los únicos 8 legisladores que permanecimos de pie para impedir que esta enmienda se apruebe. 8 frente a 100 gobernistas, porque todos los demás corrieron. Debe ser porque nosotros no fuimos ni financistas, ni comensales, ni aplaudidores de este gobierno. Muchísimas gracias. ¿Se refería a alguien en especial? Candidata Viteri, al hablar de aplaudidores, miró a alguien, no sé. De aquí, ¿Alguien se sintió aludido por la candidata Viteri? De los candidatos a la presidencia, ¿alguno financió este gobierno? Gracias, candidata. Lo escuché, candidato Lazo, en la radio. Gracias. Usted financió a este gobierno. Gracias, candidata. Entonces, si hay una alusión al señor Lazo. Señor Lazo. Nuevamente, Cintia, usted no es la enemiga del Ecuador. Yo no la voy a atacar y le voy a decir con absoluta claridad, yo me cansé de esperar a los políticos que rehuyeron su responsabilidad. Por eso estoy aquí, para enfrentar los problemas del Ecuador, sacar al Ecuador de la crisis y generar 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Gracias, candidato, y seguimos con el tema de libertad de expresión y opinión para que nuestro público sepa en qué tema estamos. Candidato Bucaram, ya dijo la candidata Viteri su posición sobre la ley de comunicación, me encantaría conocer la suya. ¿Cuál es su posición frente a la ley de comunicación? Y le sumo algo más. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión desempeñada por la Superintendencia de Información y Comunicación? Primero, quiero ratificar mi pedido a los candidatos, que dejen de agredirse y nos dediquemos a informar nuestras propuestas. Entre nosotros, señores Barra, por favor, adelante. está siga. El próximo presidente del Ecuador. Mírenlo bien, tengamos respeto por la audiencia. Vamos a devolverle la libertad a los medios de informar con libertad y responsabilidad. Haremos una reforma integral a la ley de comunicación que no permita que ningún gobierno siga amenazando a los medios de comunicación con multas exageradas. A pesar de las muchas injusticias que escuché del señor Oquendo desde mi niñez, mi solidaridad con él. Vamos a acabar con ese concurso amañado de la repartición de frecuencias que también ha sido corrupto, como todos los actos de este gobierno. Libertad de expresión con responsabilidad y una ley que le permita, como lo hizo con mi esposa, a los profesionales esforzarse para ser profesionales de comunicación. No es mala, ni hay que botarla a la basura. Eliminar la Supercom, sí, porque constituye en un abuso donde un comensal del gobierno persigue a los medios solo por obedecer las órdenes de este gobierno corruptor y corrupto. Candidato Bucaram, gracias. Señor Lazo, y las barras, por favor, si no empieza a correr el tiempo para su candidato, me va a tocar ser más dura entonces con las barras. Candidato Lazo, en caso de ser electo presidente, ¿cómo cree usted que deben manejarse los gastos de la publicidad del gobierno? En primer lugar, yo me ratifico que en nuestro gobierno presentaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar la ley de comunicación. Me ratifico, hay que tirarla al tacho de basura de la historia, porque una prensa libre, una prensa independiente es el mejor aliado de un gobierno honesto. Necesitamos periodismo investigativo y en nuestro gobierno venderemos aquellos canales
de televisión y radios incautados, y además haremos una reforma a la ley para que aquellos medios públicos que hoy se financian con dinero público, pero representan las ideas del partido de gobierno de manera exclusiva, pertenezcan en tres partes: un 33% al gobierno, un 33% a las universidades en representación de la sociedad civil y un 33% a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, me ratifico en nuestra voluntad de derogar la ley de comunicación, y si por precepto constitucional necesitamos una, presentaremos con un solo artículo. La libertad de expresión es un derecho humano consagrado en la Carta Universal de Derechos Humanos y por lo tanto no puede ser regulada por un gobierno. Necesitamos libertad de expresión en el Ecuador. Mil gracias, candidato. Señor Pesantes, el linchamiento mediático es una figura que fue introducida en la legislación ecuatoriana a través de esta ley de comunicación a la que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es su postura con respecto al tema del linchamiento mediático? Nosotros creemos que la libertad de expresión, la libertad de prensa no es una concesión de ningún gobierno y de ningún Estado, es un derecho consustancial que debe ser respetado. Lo dije y me ratifico, hay que eliminar esa ley de comunicación y hay que consensuar con empresarios, comunicadores y la ciudadanía en general una nueva ley de comunicación. Contribuí a rescatar los medios de comunicación en manos de los empresarios privados, de la banca corrupta, pero lo que nunca imaginamos desde la Fiscalía es que iba a pasar de los unos a las manos de los otros, hacer una caja de resonancia del poder público. Estamos en contra definitivamente de eso. Asimismo, enjuicié a más de 3 ministros de este régimen. Total independencia, pulcritud en nuestros actos. Los medios de comunicación, pocos que debe tener el Estado, deben estar al servicio del interés público. Eliminaremos Arcotel, eliminaremos Cordicón al eliminar la ley. Y sobre todo, las sentencias a 345 comunicadores que se han expedido a través de esos organismos van a ser objeto de amnistía. El linchamiento mediático es una más de las novelerías de estas leyes que se han formado de manera artesanal en el Congreso de Levantamanos. Gracias, señores. A usted gracias. Candidato Zuquilanda, y hablando no solo de libertad de expresión para los periodistas o para los comunicadores, hablemos también de la libertad de expresión para los ciudadanos. ¿Considera usted que el derecho a la protesta se ha visto afectado en alguna manera? Bueno, claro, mire, todo el mundo está de acuerdo en que hay que eliminar esta ley, ¿no? Porque está mal hecha, es una ley de prebendas y que aupa la corrupción, eso es verdad. Pero también hay que acordarse que es una ley punitiva para periodistas y para el pueblo, porque no es que los periodistas son los dueños de la ley, el pueblo es el dueño de la ley, actúan a través de los periodistas para encontrar el conocimiento de la verdad. Y en ese sentido, yo le quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y con la Carta de San José, porque ahí se garantiza plenamente la libertad de buscar, decir, recibir información de cualquier naturaleza con entera libertad. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, hay que eliminar a la dictadura, hay que eliminarle a Moreno porque ellos son los causantes del irrespeto a la libre expresión. Es decir, si nosotros en este momento estamos buscando solo leyes y armar leyes y sustituir, no, hay que derrotar a la dictadura primero. Y una vez que derrotemos a este Moreno y a este Correa y a la gavilla de individuos, ahí estaremos teniendo una ventaja comparativa respecto a la verdad. Muchas gracias. A usted, candidato, gracias. Con el señor Patricio Zuquilanda cerramos esta ronda. Vamos a la siguiente y vamos a hablar de seguridad y el consumo de drogas. Candidato Moncayo, la seguridad privada apoya a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué hará usted para mejorar las condiciones de trabajo que permitan prestar un mejor servicio a la comunidad en beneficio de la seguridad ciudadana que tanto preocupa a los ecuatorianos?